Listo, Mariana, podemos iniciar. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros el día de hoy y por su interés en las actividades que oferta la División de Extensión Universitaria. Les da la más cordial bienvenida a nuestro programa Regresa a Casa de la carrera de Enfermería. El tema del webinar del día de hoy es Home Care, la importancia de la enfermería profesional. En esta ocasión me voy a permitir presentar a la licenciada Jessica Montserrat Cárdenas Jiménez, que es egresada de la carrera de enfermería y realizó un curso de psiquiatría aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. En el Instituto Nacional de Salud Pública participó en cursos de intervención para el manejo de trastornos afectivos de tipo depresivo en primer nivel de atención médica, en preinscripción por enfermería, salud mental durante el COVID-19. Realizó su servicio social en prácticas en enfermería en salud reproductiva, salud infantil y adolescentes en el Hospital General de Zona número 72 y la Clínica Familiar número 68 del IMSS. En cuanto a sus prácticas profesionales, las realizó en la salud de adulto en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en traumatología y ortopedia de Lomas Verdes y en el Hospital Liste de Tacubaya. Actualmente se dedica a la valoración de niños con TDA y da seguimiento terapéutico con planes de cuidados específicos para sus necesidades y es coordinadora de servicios clínicos Centro y Sur en la empresa Salud Osgar. Licenciada, sea usted bienvenida a este espacio y muchas gracias por compartir su tiempo. Dejo en sus manos este webinar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por el espacio que me brindaron. Como les comentaban, el día de hoy nuestro webinar va a tratar sobre el home care, la importancia de la enfermería profesional. Como introducción, nosotros tenemos la importancia que tiene que ver el cuidado en la profesión de enfermería. El cuidado es la base de esta profesión porque enmarca el arte de la carrera. Esto se entiende como la acción integral que todos los profesionales de la salud debemos de tener para buscar cubrir las necesidades a mediano y a largo plazo de nuestros pacientes y así poderlos llevar a un completo nivel de bienestar. Los objetivos de esta presentación son explicar la importancia de la enfermería en el cuidado del paciente en casa, reconocer el home care como un área de desarrollo independiente de la profesión de enfermería e identificar los roles que representa la profesión de enfermería en el ámbito laboral. Yo espero que con esta presentación, pues más egresados de la Facultad de Iztacala, de la UNAM, en la carrera de enfermería, se motiven más por conocer esta área que es el home care. ¿Qué es el home care? Pues para decirlo fácilmente, es la atención de la salud en el domicilio. Es nosotros brindar cuidados en la casa de un paciente. Esta atención en domicilio nos va a dar varios beneficios. Aquí yo decidí dividirlo en salud y en el hogar. ¿Por qué? Porque la atención domiciliaria se va a enfocar en la salud del paciente, tanto en la prevención en la prevención de alguna patología, en la detección oportuna, en el cuidado de alguna factor de riesgo, de algún factor de riesgo que presente nuestro paciente. Y también nos referimos a la atención como tal de la salud cuando el paciente ya presenta una patología. Es muy importante entender desde un inicio que la salud no es solo no tener alguna enfermedad, sino estar completamente como un ser biopsicosocial sin ninguna necesidad. Es por eso que tanto la prevención como la atención de nuestra salud pues es necesaria. Y la atención domiciliaria pues nos da el plus de que es en nuestro hogar, nos da la facilidad de que nosotros nos sentimos seguros en nuestro entorno, que nos sentimos cómodos y que obviamente en este ambiente, en este contexto, nos facilita más poder ayudar a nuestros pacientes porque se garantiza un óptimo desarrollo de su salud. Bueno, como nosotros sabemos, el mundo va cambiando, el mundo siempre está en un constante cambio, es por eso muy importante
que a pesar de que los cambios de la tecnología, de la globalización, de las epidemias que nosotros ya hemos presentado, de las pandemias, todo eso va afectando la atención de la población como tal, y eso ha implicado un cambio en la evolución de la atención domiciliaria. Ha hecho que nos veamos obligados a brindar esa atención en casa. ¿Por qué? Porque con el incremento de los pacientes, algunas veces hasta la escasez de hospitales, de clínicas, de números de cama, nos vemos en la necesidad de atendernos dentro de nuestra casa. Además de que también está comprobado que los pacientes no solo tienen en su mayoría una sola patología, sino que tienen un perfil pluripatológico. Esto hace que los profesionales de la salud tengamos que rediseñar estos procesos de atención junto con las herramientas que nos ofrece la propia tecnología para poder seguir satisfaciendo las necesidades que ustedes nos presentan. Bueno, el avance del desarrollo mundial, tanto la salud, va de la mano junto con la tecnología. La tecnología es una herramienta para los profesionales de la salud. Nos ha permitido ahora conocer con más exactitud datos para poder diagnosticar a los pacientes y también nos permite cubrir las necesidades de ustedes. Gracias a esta tecnología, nosotros podemos responder de una manera integral a la atención de los pacientes y nos facilita la atención en el domicilio, porque nosotros podemos cubrir esos deseos y esas preferencias manifestadas por los mismos pacientes. Antes, mover a un paciente en una cama era una tarea muy complicada. Ocupaba no solo de un profesional de la salud, ocupaba de a lo mejor hasta 3 profesionales de la salud para poder garantizar la seguridad del paciente. Ahora ya tenemos grúas mecánicas, grúas que también se manejan electrónicamente y ya no es necesario nosotros tener que apoyarnos solo de nuestra manera física, sino que ya también contamos con la tecnología. Al igual que nosotros lo vimos ahora que fue la pandemia con el oxígeno. Ya no es necesario tener tanques gigantes de oxígeno para poder cubrir esa necesidad respiratoria de nuestro paciente, sino que ya existen concentradores que van desde los 5 hasta los 10 litros y nos ayudan a cubrir esta necesidad del paciente. Obviamente, toda esta tecnología debe de hacerse un uso con personal que sea capacitado, que tenga el conocimiento en realidad para poder utilizar estas herramientas de una manera eficaz. Con esto, pues se pretende que la atención domiciliaria brinde exactamente los mismos propósitos que se tienen en un área hospitalaria, con los mismos instrumentos, con el mismo personal y sobre todo con la misma calidad. La calidad es algo que no debe de caer. Es por eso que es muy importante que la profesión de enfermería continúe avanzando. Hace unos 5 años el doctorado todavía no se tenía, ahora es algo con lo que ya se cuenta. Es muy importante que nosotros como profesionales de esta carrera, de esta profesión, nos este, sigamos estudiando, continuemos con ese estudio, sigamos cultivándonos para poder seguir brindando esa calidad, pero ahora en un entorno domiciliario, que no solo nos va a permitir evitar que nuestro paciente caiga en alguna otra patología por alguna enfermedad nosocomial, sino que ahora también nos apoyemos de que al estar nuestro paciente en el entorno, nuestro paciente logre sentirse más cómodo. Y eso está demostrado que mientras el contexto para nuestro paciente sea más tranquilo, él se va a sentir mucho más cómodo, se va a aliviar muy fácilmente y vamos a lograr llegar a ese bienestar. Es lo primordial de los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí para poder brindar pues un cuidado domiciliario? En primera, se deben de brindar pues todos los servicios, todas las herramientas con las que se contaría en un hospital, que son pues materiales, equipos, personal. La atención domiciliaria, además de contar con todas esas herramientas que se van a tener en un hospital, también nos brinda la posibilidad de un proceso continuado y personalizado. Porque en lugar de atender en un hospital a 10 pacientes, 5 pacientes, aquí vamos a tener la oportunidad de tener un solo profesional de la salud para atender a un solo paciente, lo que nos va a garantizar que la atención va a ser específica, que ese plan de cuidados que nosotros vamos a realizar va a garantizar que va a cubrir esas necesidades del paciente. Y junto con los materiales, los equipos que nosotros ocupemos,
vamos a poder llegar a ese bienestar. Además de que no solo se pretende que se trabaje de una manera individualista, no se pretende que nada más sea una tarea del personal de enfermería o del personal médico. Se pretende seguir con ese trabajo multidisciplinario, que es lo que brinda pues mayores beneficios a la salud. En un cuidado en casa no solo se trata de que el enfermero se quede con el paciente, sino de que también nos apoyemos de rehabilitadores físicos, de terapeutas pulmonares, de terapeutas de deglución, de terapeutas del lenguaje, que nos apoyemos incluso de su médico tratante, de su médico internista, porque todo ese trabajo en conjunto nos va a ayudar a cubrir todas las necesidades de nuestro paciente. ¿Cuál es la importancia del home care? Bueno, a medida que va aumentando la esperanza de vida, también aumenta la posibilidad de envejecer con alguna enfermedad crónica. Van como de la mano. Nosotros, al menos en nuestro país, se implementan programas de detección de enfermedades crónico-degenerativas. Igual tienen programas para que uno mantenga una salud adecuada, pero también a veces no es solo que nosotros nos cuidamos demasiado, sino que ya también por el contexto, por la carga genética que nosotros presentamos, por diversas situaciones de nuestra vida diaria, no vamos a llegar a envejecer con una salud intocable. Sí vamos a presentar hasta del mismo desgaste y vamos a tener aquí alguna enfermedad crónica, que a la larga, pues estas enfermedades nos generan algún tipo de dependencia, porque no vamos a poder estar cubriendo todas nuestras necesidades por nosotros mismos. Vamos a ocupar de ese apoyo. En México se estima que pues las enfermedades más comunes en nuestro país siguen siendo la hipertensión, la diabetes y la artritis. De las personas de 53 años en adelante, se percibe que pues al menos el 43.3% tenga hipertensión arterial y el 25.6% presente un tipo de diabetes. Aquí es muy importante resaltar que estas dos enfermedades llevan de la mano a poder presentar a lo mejor algún tipo de insuficiencia renal. Entonces, ahí está aquí muy importante que nosotros llevemos un control y un cuidado. Era por eso que en las primeras diapositivas yo les comentaba que no solo la salud se encarga de la atención cuando uno ya está enfermo, no, sino también de esa detección antes, de esa prevención, para nosotros evitar caer en alguna de estas enfermedades crónicas que nos llevan, si no tenemos un buen control, a contraer otra más patología. Igual en esta misma encuesta del INEGI se encontró que el 62.3% percibe, o sea, la misma población percibe tener un estado de salud de regular a malo. Más de la mitad de la población que fue encuestada nos dice que no tienen una buena salud, que ellos no garantizan tener una buena salud. Y esto pues se debe a muchos factores. Como ustedes saben, también contar con un seguro médico, entrar al IMSS, es algo que todavía enfrenta varias barreras. Y esto se ve reflejado aquí en estas encuestas, que seguimos altos en enfermedades crónicas y aún peor, este, percibimos que nuestra salud no es la ideal. Aquí también se observa que las personas, se hizo esta misma encuesta aplicada a las personas igual de 53 años y más, se les preguntó si acudían al médico en los últimos 12 meses, pero al menos una sola vez. Aquí, bueno, el 73.9% de las mujeres encuestadas refirió que sí, el 60.3% de los hombres refirió que sí, pero aún así no nos acercamos ni al 80%. Es por eso muy importante, volvemos a ver, la detección, la atención de nuestra salud. Ir al dentista, estamos ahí todavía un poquito más bajos. Estamos hablando de que el 33.9% de la población que se entrevistó de 53 años y más no ha acudido al dentista ni una sola vez en un año. Y bueno, que han estado hospitalizados en alguna cirugía ambulatoria, tenemos que el 11.3% de la población ha presentado alguna cirugía o hospitalización en esos últimos 12 meses. Y eso nos da pauta a pensar que obviamente todas esas personas que estuvieron hospitalizadas requirieron de algún tipo de cuidado, porque caer en una hospitalización o en una cirugía nos hace dependientes. Y es por eso necesario que contar con alguien que nos apoye a cubrir esas necesidades que ya no vamos
poder nosotros realizar esas actividades. Aquí también tenemos la limitación de las personas de 53 años en adelante para realizar actividades de la vida cotidiana. Estas actividades se escogieron por ser básicas, de complejidad y necesarias para vivir de una manera independiente. Y aquí tenemos que, pues, en el caso de las mujeres, hay una comparativa del 2018 al 2021. Nosotros tenemos como ir a la cama, bañarse, comer. Las mujeres mostraron que son dependientes, que necesitan de algún tipo de ayuda para poder realizar estas actividades. Los hombres mostraron en menor cantidad, pero igual recibieron tener dependencia para realizar las mismas actividades, que son cuidados que el servicio de home care brinda. Son actividades que el personal de enfermería realiza con los pacientes día con día, como trasladarlo de la cama al baño, de la cama al reposet, del reposet al baño, apoyarlos en la alimentación, apoyarlos en las actividades de su higiene personal. No solo quiero que se piense que el home care va encaminado a la atención en pacientes adultos. También la atención va enfocada a pacientes jóvenes, a pacientes, a pacientes pediátricos. La atención del home care no solo se enfoca en pacientes adultos, en como pensaríamos, a lo mejor enfocándonos en alguna residencia. No, nosotros en el home care nos enfocamos en todos los grupos etarios, porque la atención a los pacientes no es por edades. La atención aquí, nosotros tenemos la disposición, los profesionales de salud, de atender a los pacientes en cualquier edad. Es por eso que aquí coloqué los riesgos en adultos jóvenes. Los riesgos en adultos jóvenes, pues el más significativo es el consumo de drogas. La drogadicción ha perseguido todavía pues a nuestro país y se ha tenido que en las drogas lícitas, como es el alcohol, pues en el 2019 aumentó 10 puntos en la población, es decir, el 52%, la mitad de todos nuestros jóvenes aumentaron su porcentaje en alcohol de una ingesta continua, no de una ingesta de bebidas ocasionales, no. Esta encuesta se realizó a personas, bueno, preguntándoles si consumían alcohol más de 2 veces a la semana. Y aquí se encontró que más de 2 veces a la semana, el 52% de la población de adultos jóvenes ingiere alcohol. Esto pues nos trae bastantes repercusiones en nuestra salud, hasta riesgos pues de tener algún accidente. Después de aquí, pues el riesgo más grande es la obesidad y el sobrepeso. Igual aquí en el 2012, pues aproximadamente 9.5 millones de personas en nuestro país presentaban sobrepeso y 6.5 millones obesidad. Y todo esto, la obesidad es una enfermedad, ya es una enfermedad como tal, que puede prevenirse, que puede tratarse y que tratándola nosotros vamos a prevenir muchísimas enfermedades que van de la mano con esta enfermedad, como nosotros lo vimos en la pandemia. Tener sobrepeso, tener obesidad era un riesgo si tú te contagiabas de coronavirus. ¿Por qué? Porque hace dificulta más la atención del paciente. Tú con sobrepeso estás haciendo que tu cuerpo se esfuerce todavía un poco más para poder seguir con tu vida cotidiana. Y pues a veces aumenta alguna patología. Entonces, aquí es muy sencillo que nosotros podamos prevenir estos riesgos. Y aquí nosotros vemos que si la población joven, su riesgo más grande es la obesidad y el sobrepeso, esto nos conlleva a las enfermedades que presentaban los adultos mayores, que era la hipertensión, una diabetes y una artritis. Otro riesgo de los adultos jóvenes son los accidentes de tránsito. Aquí en el 2019 se tiene contabilizado que 115,000 adolescentes entre 10 y 19 años sufrieron algún accidente de tránsito. Y esto sobre todo es cuando son peatones, ciclistas o pues que usan motocicletas. Aquí es muy importante que nosotros veamos que estos riesgos, o sea, este riesgo de un accidente de tránsito nos puede llevar a una dependencia por un politraumatismo, por alguna fractura o también incluso nos puede llevar a la muerte.
porque podemos presentar algún traumatismo craneoencefálico, alguna fractura de la base del cráneo. Entonces, es muy importante que obviamente cuidemos a esta población, a este factor de riesgo, porque aun cuando ya se hicieron que las vías para los ciclistas que están marcadas con semáforos para cuando pasan los peatones, sigue siendo una estadística alta en nuestro país. Y todo esto que conlleva en nuestra vida a que si nuestro un familiar, un amigo nuestro sufre un accidente de tránsito, de igual manera va a ocupar de alguien que lo cuide, de alguien que esté al pendiente de él, que lo acompañe mientras él logra volver a ser independiente. Y por todas estas cosas que nosotros vimos de las estadísticas, también decidí que poner las actividades de nuestro uso de tiempo, porque es para nosotros muy difícil, porque trabajamos, porque tenemos diversas actividades, hijos, este, actividades fuera del trabajo. Todas estas actividades nos quitan tiempo. Además, como ustedes veían hace poco, que se está mandando una reforma para que hasta México la población mexicana trabaje menos. Somos uno de los países que más trabaja. Tenemos jornadas laborales de arriba de 48 horas. Y esto ocasiona que nuestro tiempo libre no se ocupe para la recreación y mucho menos vamos a tener tiempo para cuidar a un paciente que necesita de nuestra ayuda. Porque un paciente no se va a curar cuidándolo a medias o, ay, pues ya le dejé aquí la comida, ya le hice la curación, ya al rato vengo. No, así no es el cuidado de un paciente. Para lograr que una persona que sufra de alguna dependencia logre nuevamente ese bienestar, necesita de un profesional de la salud que de verdad esté al 100% con ese paciente, con esa persona y pueda garantizarle volver a recuperarse, volver a llegar a ese completo estado de bienestar. Entonces, aquí es muy importante que nosotros veamos que el home care sí puede ser una opción, incluso si yo, por ejemplo, no tengo tiempo de hacerme cargo de un familiar. Y no es que yo me quiera, como que me quiera quitar ese trabajo, esa actividad. No, sino que simplemente estoy buscando una opción real, una opción con un profesional que en verdad me va a garantizar que mi paciente va a estar bien. Y ese es el objetivo principal del home care. No es quitarles a ustedes un peso, sino también reconocer que para todo, pues para todo hay expertos. Y para el cuidado del paciente, pues no hay mejor experto que un enfermero. La pérdida de la funcionalidad o de enfermedades crónicas, pues sí, nos lleva a qué? A depender de otras personas. Igual a lo mejor no todos hemos tenido caído en un hospital, caído a lo mejor con alguna fractura, presentado algo que nos genere una dependencia total, pero sí nos hemos sentido a lo mejor algún día enfermos de alguna gripe, de algún malestar en la garganta. Y todo eso sí nos ayuda que alguien esté al pendiente de nosotros, que alguien esté apoyándonos a cubrir sus necesidades y a lo mejor, ay, no me quiero parar de la cama porque pues me siento cansado, mi cuerpo se está sintiendo enfermo. Entonces sí nos ayuda que exista una persona que nos apoye en ese momento. Y si nuestro grado de dependencia va aumentando, pues obviamente es necesario que nosotros tengamos a alguien que esté más tiempo con nosotros, que no solo esté dedicándonos 20 minutos, sino que esté todo el tiempo con nosotros para poder apoyarnos a cubrir todas esas necesidades. Igual, cuando nuestros cuidados, como yo les comentaba, exceden, cuando los cuidados de nuestro paciente suben de intensidad, cuando nuestro paciente en verdad sufrió alguna patología y quedó con alguna secuela, como puede ser alguna ostomía, con alguna traqueostomía, gastrostomía, que trae algún catéter para pasarle algún tratamiento, que a lo mejor presenta una enfermedad crónico-degenerativa ya en la fase terminal. Todas estas situaciones nos obligan a buscar de verdad ahora sí esa ayuda, a buscar a un profesional que en verdad nos va a garantizar que nuestro paciente va a estar bien. Porque aquí si nosotros cometemos un error, pues en lugar de
beneficiar a nuestro paciente, podemos incluso llegar a perjudicarlo. Y es por eso que cuando estos cuidados exceden un determinado nivel donde a lo mejor la mamá se podía hacer cargo, es necesario pues sí recurrir a buscar a un profesional, porque si no, fuera de que nosotros tengamos la mejor intención de ayudarlo, no le vamos a lograr un beneficio al paciente, sino que vamos todavía a perjudicarlo un poco más. Y es por eso muy importante que nosotros no queramos cerrarnos a la idea de, no, es que a lo mejor se va a ver mal que yo busque ayuda, porque pues yo debería de hacerme cargo porque es mi hijo, no, sino que nosotros también hay que saber cuándo pedirles ayuda. Después de aquí nosotros vamos a pasar a como tal, la importancia de la enfermería. Ahorita ya vimos qué es el home care, la importancia del home care, qué es lo que quiere tener como el objetivo la atención de cuidado en casa. Vamos a ver qué papel juega la enfermería en este cuidado en casa. Qué tan importante es la profesión como tal. La enfermería, desde sus inicios, pues todos nos enseñan en la profesión la carrera a Florence Nightingale. Florence Nightingale, pues fue una enfermera que nació en Florencia, Italia, volvió mucho de su vida en Inglaterra y bueno, cuando fue como su auge, fue cuando ella acudió a la guerra de Crimea a atender pacientes. Fuera de que a ella le interesara la guerra, los conflictos políticos que se presentaban, a ella lo que le importaba era, que ella se dio cuenta que muchos soldados estaban muriendo, pero no por causas de la propia guerra, o sea, no eran heridas de a lo mejor alguna lesión que les propició la guerra, no, sino que más bien ella observó cuando llegó ahí que era la atención, eran los cuidados que se le daban a los pacientes que no eran de la manera adecuada. En ese momento, ni siquiera los médicos aplicaban el lavado de manos. No había agua potable para los pacientes, no tenían una dieta al día, estaban todos en el suelo, no tenían una cama, no tenían un cuidado de esas heridas, lo que hacía que obviamente se propagaran el riesgo de las infecciones. Y con esto pues nos llevaba a la alta mortalidad de estas personas. Es muy importante que aquí lo que hizo Nightingale es que ella observó, ella fue una pionera en eso, en que ella observó lo que estaba pasando y decidió hacer un cambio. Decidió implementar estrategias que ayudaran a que los cuidados que ya se daban, como era tratar la herida, revisando también ella el contexto, cambiando todo ese contexto, cambiando ese ambiente, ese entorno, de verdad entonces los cuidados que un profesional de la salud brindara fueran eficaces. Y fue así como ella pensaba que las enfermeras tuvieran un cuidado y un campo científico exclusivo de ellas, que no se viera como que la enfermería va de la mano con la medicina y que tenemos que seguir indicaciones del médico. No, ella veía que la enfermería tenía un campo solo para ella, que la enfermería podía tener una dirección, una ciencia. ¿Por qué? Porque la enfermería se trataba de ese cuidado al paciente, de cuidar no solo su salud, sino también su entorno. Y esto iba a lograr los beneficios en el paciente. Aquí también coloqué los símbolos de la enfermería porque son muy importantes, porque esto nos da pauta a ver que el home care, a pesar de que es algo nuevo, que hasta las siglas siguen siendo en inglés, se crea que en verdad es algo que salió apenas. No, el home care tiene trascendencia desde la época de Nightingale, porque Nightingale utilizaba una lámpara. Ella y las enfermeras con las que ella trabajaba fueron conocidas así, como las damas de la lámpara, porque iban con las lámparas a visitar a los pacientes, a visitar a los pacientes a sus casas. Y de ahí también viene la idea de la capa. Eran épocas donde también hacía mucho frío, entonces todas usaban una capa de color azul marino y junto con la cofia. Todo esto con la idea también de que por la misma sociedad en ese momento no fueran confundidas a lo mejor con alguna prostituta. Y es por eso que usaban estos elementos ellas. Y hasta el día de hoy se puede ver que eso hacían ellas. Ellas iban a atender pacientes a sus casas. Ellas ya desde esa época brindaban esta atención. Por eso es muy importante
conocer la historia, porque vemos que sí se hace, se pueden hacer mismas cosas, pero a lo mejor ahora ya tienen un nombre y antes pues ellas lo hacían como una atención exclusiva al paciente para poder brindar ese plan de cuidados, a lo que hoy llamamos home care. De aquí vamos a hablar sobre el metaparadigma de enfermería, porque como todas las profesiones, todos tienen su metaparadigma para de ahí desglosarse. El metaparadigma de enfermería engloba en sí toda la profesión. Nos presenta a la persona que es un ser biopsicosocial, que tiene necesidades, al que necesitamos escucharlo, al que necesitamos atenderlo. También tenemos el entorno, todo el contexto del paciente. No podemos atender a un ser biopsicosocial si no conocemos todo su entorno, porque de ahí se deriva la parte social, de esa palabra biopsicosocial. Ahí viene su parte del entorno. Necesitamos conocer todo su contexto para nosotros en verdad poder entender a esa persona. Y nosotros logrando entender a esa persona, conociendo su entorno, poderla observar, nosotros vamos a poder aquí brindar esos cuidados. Nosotros en verdad vamos a poder cubrir esas necesidades que el paciente requiere en ese momento para poder así llevarlo a un estado de salud, para poder así no solo curar esa patología, tratar esa patología, sino también llevarlo a un estado completo de bienestar, que ese es el objetivo de la carrera. También en esta profesión se han tenido teóricas. Es muy importante que ahora yo, que ya soy una egresada, que ya me dedico profesionalmente a esto, que ya laboro, nunca hay que dejar de lado toda la teoría que nos dan en nuestra carrera, porque es lo que ha marcado cómo te vas a desempeñar tú como un profesional. Es aquí, yo mencioné nuevamente a Florence Nightingale, que ella creó su teoría del entorno, revisando todo el entorno, viendo que no había agua potable, revisando el contexto. Ella se basó en que el contexto del paciente se tenía que modificar para poder lograr el bienestar del paciente. Tenemos a Virginia Henderson, que creó el modelo de las 14 necesidades humanas básicas. Ella, observó al paciente y determinó 14 necesidades que cubriéndolas podemos lograr cubrir ese bienestar del paciente. Tenemos ya esas necesidades van en grados, va viendo cuál es la principal necesidad y de ahí vamos a la siguiente, hasta poder completar esas 14 y poder llevar al paciente a ese bienestar completo. Dorothea Oren dijo que, bueno, ella creó su teoría del déficit del autocuidado, donde ella hablaba sobre que si un paciente presenta alguna patología, alguna lesión, él no se iba a ser propio de su cuidado, él ya no iba a necesitar a fuerzas de alguien. Él iba a necesitar que alguien se hiciera cargo de apoyarlo para poder cubrir esas necesidades, para poder cubrir ese cuidado. Es por eso muy importante aquí que no nos apartemos de la teoría, porque al final de cuentas esto es lo que nosotros hacemos el día con día en nuestro trabajo. Y por último tenemos a Hildegard Blau, que ella creó un modelo sobre las relaciones interpersonales. Ella se basaba en que la relación enfermera-paciente era algo vital para lograr el bienestar del paciente. Si la enfermera no lograba crear esa relación con su paciente, no iba a tener la confianza para poder cubrir esas necesidades que requería. Y si ustedes ven, todo esto va de la mano con el metaparadigma con el que hoy trabaja la profesión. Una se encargó del entorno, hablaron de la salud, hablaron del cuidado, hablaron de la persona. Todo eso va en nuestro metaparadigma en lo que se debe de enfocar la profesión de la enfermería. En la profesión de enfermería también nosotros contamos con un proceso de enfermería que nos va a ayudar, es un proceso sistemático que nos ayuda a lograr el bienestar completo del paciente, de ese ser biopsicosocial, para llevarlo a un ser holístico. ¿Y cómo va a pasar esto? Bueno, nosotros tenemos que nuestro primer punto es la valoración, donde nosotros observamos. Esto va junto de la mano con un método científico. Tenemos que observar de verdad cuál es la patología, cuál es la situación de nuestro paciente, cuál es ese entorno,
para poder así nosotros con el criterio clínico, con los conocimientos que nosotros ya tenemos, crear un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, nosotros planear, hacer nuestro plan de cuidados. ¿Qué cuidados, qué intervenciones yo voy a hacer en el paciente para lograr su bienestar? Voy a la ejecución, realizo esas intervenciones en el paciente, en el cuidado diario y después las evalúo para ver si en verdad logré cumplir mis objetivos. En caso de que no haya pasado, vuelvo a regresarme a la planeación y a la ejecución. Por eso es sistemático, porque nosotros podemos regresarnos y volver a revisar qué es lo que no se logró, qué intervención puedo cambiar, qué puedo hacer para mejorar todavía más esa atención. Y si ustedes ven, esto es lo que nosotros realizamos en el home care. Esto es lo que realiza el personal de enfermería cuidando al paciente en casa. Ellos ven a su paciente, lo valoran, ven cuáles son sus necesidades, las diagnostican, crean una planeación de los cuidados que le van a realizar al paciente, los ejecutan esas intervenciones, evalúan sus resultados. En eso se basa la profesión de enfermería en la práctica. ¿Cuáles son los roles que los enfermeros desempeñan? Desempeñamos roles de asistencial, cuando nosotros nos hacemos propios cargos del cuidado de un paciente, de docencia, cuando nosotros tenemos que prevenir alguna patología, cuando nosotros tenemos que explicarles al paciente algún procedimiento, cuando tenemos que decirles al paciente qué vamos a hacer, cuál va a ser el plan de hoy, a lo mejor explicarle cómo va a funcionarle ese medicamento en su organismo. Administrativo, todos llenamos bitácoras de enfermería, documentos, listas de asistencia. Hacemos también en los servicios, me ha tocado ver que el personal mismo lleva los inventarios de los insumos que tienen, lo que van a necesitar el mes que entra. Toda esa parte entra en la parte administrativa y la investigación. La investigación es muy importante no dejarla de lado, porque toda esa carga de investigación es lo que le da mayor sustento a la ciencia de la enfermería. Todo eso que nosotros detectemos que puede ser algo notorio, que puede ser algún trabajo para ayudar a enriquecer la profesión, la teoría de la enfermería, debemos demostrarlo. Debemos de compartir ese conocimiento para poder no solo nosotros enriquecernos, sino también enriquecer la misma profesión. Aquí, para nosotros llevar también el home care, yo me guié por esta palabra, bueno, por estas dos palabras, cuidado independiente. Cuando yo cursé el séptimo semestre de la licenciatura en enfermería en la FES Iztacala, nosotros tuvimos una materia que se llamaba así, cuidado independiente. Y pues para mí, que era la primera generación con este cambio en el plan de estudios, fue así como, ¿cómo? Los enfermeros vamos a brindar cuidados de una manera independiente, sin un médico. Y pues sí, o sea, se veía como un reto, porque haciendo tantas prácticas en hospitales, donde pues siempre está que la indicación médica, que siempre está porque, ay, es que, doctor, que ya se subió la presión, que ya pasó todo esto, que necesito de su ayuda. Toda esta materia se trató de que nosotros no nos vayamos con esa visión mal enseñada socialmente de que la enfermería sigue las indicaciones del médico. No, sino que aquí la enfermería, la propia carrera, la licenciatura nos enseñó que tú eres un profesional, que tú tienes las habilidades, los conocimientos para llevar a cabo la práctica del manejo del ejercicio libre de la profesión. Y fue aquí cuando yo entré a Salud y Hogar, que lo vi enfocado. Vi que aquí, cuidando un paciente, tú te hacías cargo, tú estabas independientemente, tú tenías que cubrir esas necesidades. Fue por eso que yo decidí aquí imponer el objetivo de la licenciatura en enfermería. ¿Cuál es el objetivo? Formar profesionales de enfermería con el más alto nivel, capaces de desarrollar una práctica basada en el cuidado, siempre fundamentándose en conocimientos científicos y técnicos, con una actitud humanitaria y ética. Y es lo que nos está enseñando esta área del home care. Es por eso que yo siento que este plan de estudios va de la mano con que nosotros decidamos
emprender nuestra carrera de una manera independiente, que nosotros veamos que sí somos capaces de atender a un paciente con cuidados especializados y poder ayudarlo en las etapas de su ciclo de vida, empleando siempre, siempre ese pensamiento crítico, porque ese pensamiento crítico es el reflejo de tus conocimientos que tú ya tienes, para poder así, en verdad, cubrir las necesidades de tu paciente y en cualquier escenario, ya sea en el escenario de educador, administrativo, investigador, en escenarios institucionales, comunitarios o de práctica independiente. Es por eso que aquí yo quise incluirles el lugar donde yo trabajo, que es Salud y Hogar. Es una empresa que está a nivel nacional, que se dedica a la venta y renta de equipo médico, a brindar servicios de enfermería y de terapia, y bueno, con el que cuenta con 6 sucursales en México. Una está en Monterrey, en Guadalajara, que es la matriz, en Puebla, en Ciudad de México, en Querétaro y en Yucatán. Esta empresa se dedica a dar los servicios de enfermería, pero también manda los equipos hasta su casa y puede incluso instalar una terapia intermedia tal cual como la que está en el hospital. Con todos esos insumos se pueden colocar en la casa y se manda personal calificado que pueda atender esas necesidades del paciente, que pueda hacerse responsable de los cuidados para cubrir sus necesidades. Aquí tenemos que el fundador, aquí me llena de orgullo siempre decirlo, porque nuestro fundador es un enfermero. El doctor, ahora ya tiene doctorado, nuestro doctor Eduardo López Delgadillo, él fue un enfermero que vio la necesidad de las personas en ese momento, las necesidades respiratorias, y empezó con algo pequeño. Empezó a buscar con la forma de cubrir la necesidad del paciente, que en ese momento él observó que era respiratoria, y empezó con concentradores. Él empezó a llevar concentradores y empezó después a ver las necesidades que presentaban los pacientes, que necesitaban igual de alguna capacitación, que necesitaban igual de algún profesional que les enseñara a usar ese insumo. Y fue así como creó esta empresa, que hoy en día pues es una empresa líder en home care, que nos ayuda a ver que el tratamiento en casa puede ser bastante eficaz, porque brindas todos los cuidados que en una sola hospitalaria en tu casa, pero con el apoyo y la seguridad y comodidad que tienes en tu hogar, con el apoyo de que vas a tener a tu familia ahí contigo, con esa confianza de que vas a tener un enfermero para ti todo el tiempo, que el cuidado va a ser personalizado, que se van a dedicar a atenderte y a cubrir esas necesidades hasta que tú logres volver a ser una persona independiente. Y en caso de que no sea así, a que te acompañen, porque sabemos obviamente que hay patologías que pues no tienen cura, pero sí va a haber alguien que te va a estar acompañando, porque el enfermero, como lo mencionan las teóricas, crea una relación personal enfermero-paciente. Y es ahí donde él mismo te va a acompañar. Él va a estar contigo todo el tiempo. Esta es una parte donde yo les voy a platicar un poco del proceso que se realiza aquí en el área de servicios clínicos, donde yo trabajo en la coordinación en la empresa Los Yoga. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos llega un ingreso y lo primero que hay que hacer es la valoración de ese paciente. Entonces me traslado a los hospitales a conocer a ese paciente, a saber cuáles son sus necesidades, porque lo primero que tengo que hacer es mi valoración, es observar qué es lo que necesita ese paciente. Y después de aquí yo ya tengo que hacer un diagnóstico, qué es eso que yo voy a cubrir en mi paciente, cuál es mi prioridad para atenderla. Y con esto yo ya voy a poder seleccionar al personal junto con el área de recursos humanos. Yo voy a poderle decir qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que yo necesito para poder cubrir esas necesidades del paciente. Y seleccionamos al personal, haciéndole pues diversos filtros, exámenes teóricos, prácticos, para nosotros poder garantizar que se le va a enviar a un profesional de la salud que realmente cubre las necesidades. Y de acuerdo a esto, ese personal seleccionado va a realizar su propio proceso de enfermería, su propio proceso de atención, porque ya va a tener a su paciente, va a tener sus bitácoras, va a tener el contacto con él y va a poder desempeñar esas intervenciones que él necesita,
que el paciente necesita para poder llegar a ese grado de dependencia o para nada más estarlo atendiendo y darle calidad de vida. Después de aquí, nosotros realizamos visitas de supervisión. Vamos a garantizar que ese trabajo esté bien hecho, porque aparte de que nos interesa la salud y el bienestar del paciente, también nos interesa dar servicios de calidad. Es muy importante nunca olvidar que tenemos que dar calidad en nuestro trabajo. Entonces, nosotros vamos, visitamos a los servicios y vemos cuáles son las mismas necesidades del personal o las mismas inquietudes de los pacientes. Si los enfermeros se acercan a nosotros y nos dicen, tengo duda en esta actividad, en esta intervención, para eso está la visita de supervisión, para eso está esa evaluación que también está en nuestro proceso de enfermería, para poder retomar y regresarnos a ver qué está pasando y poder solucionar esa necesidad, poder darle confianza a nuestro paciente. Y después de aquí llegamos a nuestro término del servicio, ya sea que hayamos logrado que nuestro paciente sane, que llegue a su completo estado de bienestar, o ya sea que nuestro paciente pues haya fallecido. Pero en todo esto siempre se lleva a cabo el mismo proceso con la misma calidad, porque nosotros, a pesar de que nuestro paciente sea de cuidados paliativos o no, siempre vamos a estar ahí apoyando de la mejor manera. Aquí yo les voy a hablar de 3 pacientes que nosotros tenemos para que ustedes noten los cuidados que se hacen, que elabora un personal de enfermería. Aquí tenemos al paciente 1, que pues por privacidad lo llamamos Luis N. Su diagnóstico pues es una resección de hemangioblastoma cerebeloso izquierdo. Nuestro paciente trae traqueostomía, gastrostomía, colostomía, es dependiente de oxígeno, no camina, tiene que trasladarse en silla de ruedas. ¿Y cómo lo vamos a pasar en esa silla de ruedas si nada más tenemos un solo enfermero en cada servicio? Hacemos uso de la grúa mecánica. Utilizamos nuestra grúa mecánica para pasarlo de cama a silla, de silla a reposet, de reposet a cama, viceversa. Nuestro paciente, como siempre es dependiente de oxígeno, está conectado a una unidad térmica, a un concentrador de 10 litros todo el tiempo. Pero aquí no, siempre los pacientes nos van a presentar retos que siguen enriqueciendo la práctica de la enfermería. Porque, ¿qué pasa aquí? Nuestro paciente quería salir al jardín. Nuestro paciente no quería solo estar en su habitación, quería salir al jardín. ¿Y qué hacemos aquí para prevenir riesgos? Y sobre todo, nuestro riesgo más grande es el cuidado respiratorio. Nosotros también, también era aquí de la mano donde yo les decía que va de la mano la tecnología, porque ahora ya contamos con concentradores portátiles, con tanques de oxígeno pequeños que nos pueden ayudar para brindarle el oxígeno y poder sacar a nuestro paciente en la silla de ruedas, para colocarle mascarillas de oxígeno, para colocarle apósitos en esa traqueostomía y prevenir riesgos de infecciones, para nosotros cubrir al paciente. ¿Y qué pasa aquí? Que también nuestro personal no deja de sorprendernos. Aquí está cómo ellos cuidan a su paciente, se preocupan de que no tenga frío, que lo llevan en una cobijita, que le ponen una almohada. Y al final de cuentas, todo eso es una labor del mismo personal de enfermería. Es una labor de que no solo se observó a la persona como tal, no, sino que se observó todo su entorno, que se cumplió con ese metaparadigma de la profesión propia, que se cumplió con observar a la persona, con observar a nuestro entorno, con observar esos cuidados para poder cuidar su salud. Y aquí este es el logro del personal. Aquí es donde se refleja que el trabajo de una, de una profesión de enfermería con método científico, a esto nos lleva, al logro de cubrir realmente esas necesidades. Tenemos a nuestro paciente 2, Anita N. Ella tenía un diagnóstico de ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Esta patología como tal es degenerativa. La paciente, cuando nosotros la tuvimos, era una paciente que nada más tenía una gastrostomía, se le pasaba alimentación porque esta enfermedad, pues, afecta a todos nuestros músculos, incluso músculos para deglutir, músculos para respirar. Entonces, aquí nuestra paciente ya no podía deglutir. Entonces, se apoya de una gastrostomía junto con bombas de alimentación, junto con bolsas especiales, pipiés,
todo para poderle brindar para poder brindar esos cuidados y cubrir esas necesidades de nuestro paciente. Aquí nuestro paciente, por ejemplo, fue un caso un poco complejo, porque nuestra paciente, cuando ya avanza la esclerosis lateral amiotrófica, al fallar también estos músculos que nos ayudan a la respiración, se necesita de un apoyo de ventilación invasiva, como lo es una traqueostomía junto con un ventilador. La paciente propia decide no aceptar ese procedimiento. Entonces, está en su derecho de no aceptar algún otro procedimiento para alargar su vida. Entonces, es aquí donde también existe el rol de la enfermería, donde uno acompaña al paciente en ese momento en el que él sabe que pues va a ser el término de su vida. Entonces, todo este tiempo, en eso nos ayuda el cuidado en casa, en que la paciente nunca dejó de estar con su familia, pero nunca dejó de estar atendida con los cuidados y cubriendo esas necesidades. Aquí, pues nuestra paciente nada más presentó la gastrostomía, fue una paciente que falleció, pero sí siempre se brindaron esos cuidados de calidad. ¿Qué logras después de eso? Que hasta la misma familia te agradezca todo el cuidado y el cariño que tú le das. Por último, tenemos a una paciente que es una pediátrica, es una niña que tiene 6 años, se llama Alexa y ella tiene un trastorno del espectro autista, más una discapacidad intelectual. ¿Qué pasa aquí? La enfermería, como yo les decía, no es que necesariamente necesitemos cuidados altamente especializados para tener que contar con el servicio de home care. No, o sea, no se necesita nada más el home care cuando nuestro paciente tiene algo invasivo. No, sino que también para poder tratar ese rol psicosocial, porque acuérdense que esas son las personas, un ser biopsicosocial. Entonces es aquí cuando junto con esta paciente, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos enfocados al cuidado de su salud mental, a brindar intervenciones que nos ayuden a que ella cree una identidad personal y una relación, porque nosotros conocemos cuál es su diagnóstico, observamos cuáles son las necesidades de la paciente de interactuar y ponemos en marcha esas intervenciones. Aquí también vemos el trabajo multidisciplinario, porque ese trabajo también va de la mano no solo con su familia, con su médico, porque ella lleva atención de psiquiatría, porque toma medicamentos antipsicóticos, sino también la atención de la educación. Siempre hay que ver el contexto de nuestro paciente y hay que apoyarlo a que no se cierren las puertas porque es una niña con un X diagnóstico, no, sino hay que apoyarla a involucrarse socialmente. Y es aquí cuando también nosotros trabajamos de la mano con su maestra de educación especial y juntas hacemos intervenciones que ayuden al enriquecimiento y a cubrir esas necesidades que también presenta esta paciente, aunque no se vean a simple vista. ¿Cuál es la conclusión de esta presentación, de este webinar? La conclusión es que a nosotros el perfil de enfermería profesional como un área de licenciatura nos ayude a cubrir realmente las necesidades del paciente. Que la licenciatura nos enseña que siempre va de la mano el lado científico, no perder la teoría para poder cubrir las necesidades del paciente, para no hacer las cosas pensando que no tengan un sustento. La conclusión es que sí es importante que los profesionales de enfermería vean que no solo tienen que ir a trabajar a un hospital o a una empresa, que el área del home care es un área que se va desarrollando, que va creciendo y que va a grandes pasos ahora con toda esta evolución y que es necesaria para el cuidado de los pacientes. Es un área que nos apoya a nosotros como profesionales de enfermería a brindar ese cuidado de una manera independiente. A que tú cuando vas con un paciente, tú eres el único profesional de la salud. Tú tienes que resolver sus dudas, tú tienes que cubrir las dudas del paciente. Tú incluso tienes que resolver no solo preguntas del paciente, sino también de la familia. Es tu responsabilidad. El área del home care nos apoya en esta parte del cuidado independiente. Es por eso que a mí me gustó mucho este tema, me apasiona incluso, porque considero
yo como licenciada egresada, que es un área en la que no se interesa mucho los licenciados. Y realmente es muy triste porque es un área donde el perfil que nos marca la carrera va enfocado. Uno al tener solo un paciente puede crear su proceso de enfermería de una mejor manera, puede en verdad planificarlo, puede revalorarlo, puede cumplir con toda esa parte teórica que uno tiene y así poder de verdad garantizar la calidad y el excelente cuidado a un paciente. Como agradecimiento, tengo al licenciado Víctor Hugo González Neria, también egresado de la facultad, que me ayudó a crear esta presentación, junto con la licenciada Briana Flores, de Recursos Humanos de aquí de Salud y Hogar, que me ayudó a elaborarla, y pues siempre gracias a la facultad por estos espacios. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos su participación y le agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchas felicidades por la presentación, estuvo genial. Muchas gracias, licenciado. Te felicito, muy buen trabajo y a todos los